La Perashat Miketz, más allá de su narrativa de ascenso y reconciliación, contiene el código profundo del despertar espiritual a través de señales veladas, mensajes que no llegan como profecías claras, sino como símbolos, como sueños, eventos sin explicación inmediata, que empujan al alma hacia un giro de conciencia, hacia la relectura de su propia historia bajo la mirada de Hashem. Miketz es el punto donde lo que parecía olvido se revela como preparación, donde el silencio se convierte en palabra y la espera en un portal. El alma, que ha permanecido fiel en su pozo, como Yosef, empieza a notar que la realidad comienza a hablarle de otra manera. Y, si sabe leer los signos, descubrirá que todo lo que ha vivido no fue exilio, sino una gestación de destino. La interpretación de señales, en sueños, en eventos, en relaciones o en las emociones, no es magia, queridos alumnos, sino sabiduría espiritual en estado despierto. La Kabbalah nos enseña que el universo está codificado en 4 niveles: Peshat, que es literal; Remez, que es alusión; Derash, que es exégesis; y Sod, que es secreto. Las señales de la vida se mueven en el nivel de Remez y del Sod. Hablan a través del símbolo, de la coincidencia que toca el alma, del acontecimiento que desestabiliza con belleza o con dolor, del eco interior que no puede ser ignorado y otras tantas señales más. Si el alma sabe detenerse, silenciarse, mirar, entonces la señal revela una dirección. En la Perashat Miketz, el primero en recibir una señal fue Paró, un rey sin fe, idólatra, un rey sin Torá, pero cuyo sueño es tan potente que lo deja sin aliento. El alma que no está despierta sueña lo que no puede comprender, y esto es clave. La señal más clara de que Hashem está llamando a tu alma es cuando comienzas a soñar cosas que ni siquiera sabes interpretar. Cuando suceden eventos extraños que se repiten y no comprendes. Cuando todo en tu realidad parece hablarte, pero sin tener un idioma claro. Es en ese momento que se debe buscar al Yosef interior, es decir, la parte del alma que sabe interpretar, la conciencia más elevada que vive dentro del corazón profundo del ser mismo. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla entonces una guía de interpretación espiritual según la Perashat Miketz? Primer lugar, reconocer la señal cuando irrumpe. El mundo cotidiano se vuelve espiritual solo cuando algo irrumpe en su rutina. Un sueño que se repite, una persona que aparece de pronto, un número, una palabra, un lugar, un suceso que se cruza una y otra vez. El Zohar nos enseña en la Perashat Miketz 199a: Mi shekivel alav oel malchut shamayim, koel devar mitgale lo derech remez. Quien ha aceptado sobre sí el yugo del cielo, todo le es revelado en forma de insinuación. Aquí el primer paso es detenernos y anotar lo que se repite, lo que descoloca, lo que nos llama. No debe interpretarse inmediatamente, no, de ninguna manera. Simplemente debe ser recogido con humildad en un papel, en una libreta, para llevar un historial. Segundo lugar, consultar el símbolo dentro del alma. Yosef no tenía libros de simbolismos ni de interpretación de sueños, pero tenía Ruach HaKodesh y una memoria de Emuná. Cada símbolo en un sueño o señal externa corresponde en la Kabbalah a un elemento dentro de nuestra alma. Las vacas representan el sustento, la feminidad, la carne del mundo. Las espigas, el alma colectiva, el fruto de las acciones. Así, cuando ocurre una señal, por ejemplo, ver repetidamente agua derramada o puertas cerradas o encuentros interrumpidos, nos debemos preguntar: ¿qué parte de mi vida refleja esta imagen? ¿Qué parte de mí está siendo mostrada a través de este lenguaje onírico? Aquí entra la práctica del Hitbodnenut, la meditación reflexiva e introspectiva, que es diferente al Hitbodedut. Aquí me refiero a Hitbonenut, la introspección profunda, descubrir o aprender
a ver el símbolo como espejo interior. Número 3, observar la reacción emocional que tenemos. Las señales auténticas van a activar emociones profundas, muchas veces contradictorias. Por ejemplo, temor, deseo, tristeza inexplicable, urgencia, añoranza o paz. El alma no reacciona así ante lo trivial, por eso la emoción es parte de la señal. El Zohar llama esto Hitpa'alut shel hanefesh, agitación del alma. Escuchar esa emoción sin juzgarla nos va a permitir ver si la señal apunta hacia una herida, hacia una decisión o hacia un llamado. No se interpreta una señal solo con la mente, sino que se siente con el cuerpo y con el alma. Número 4, queridos alumnos, discernir si la señal es personal o colectiva. No toda señal es individual. Algunas son mensajes para los demás, para otras personas, para una comunidad o para reparar algo transgeneracional. Yosef interpretó los sueños del copero y el panadero no para sí, sino para ellos, y eso lo condujo al faraón. Cuando se recibe una señal, nos debemos preguntar, ¿esto es para mí o es para compartir? ¿Debo callarlo o debo anunciarlo? ¿Hay alguien que necesita escuchar esto a través de mí? ¿O es simplemente para que yo aprenda algo? La señal que se comparte con humildad abre caminos. La que se guarda por ego se pudre. Número 5. Buscar la palabra divina detrás de la señal. Yosef no dijo, yo interpreto, claro que sí, faraón, yo interpreto desde pequeño. No. Él dijo, Elohim responderá. La señal no se interpreta para tener control sobre ella, sino para entender qué quiere Hashem de mí ahora que ya sé lo que significa. Por eso, tras identificar la señal, la pregunta clave es, ¿cuál es la teshuvá que esta señal me está invitando a hacer? Toda señal auténtica va a apuntar a un cambio, una acción, una dirección y también una intención. Pero si no hay tikún, esto no es una señal. Si no hay tikún, no hay una dirección, no hay una acción o una intención, no es una señal, queridos alumnos. Es simplemente una distracción. Número 6. Esperar la confirmación. En la Perashat Miketz, los sueños de Paró se duplicaron. Así Yosef dice, Ki nahon hadavar me'im Elohim, porque la cosa es firme desde Elohim. La señal, que es verdadera, se confirma por repetición, por sincronía, por paz interna. Por eso no debemos actuar apresuradamente. Debemos esperar la segunda señal, o al menos el eco de la misma en otro plano, a lo mejor ya no en un sueño, en una visión o en una sincronicidad que vivamos a lo largo de los días. Tal vez también en una conversación, o posiblemente en una lectura, en un rezo. La señal verdadera no obliga, sino que seduce con firmeza desde distintas simbologías, distintos sucesos. Ahora, número 7 y final, actuar con integridad tras la señal. Yosef no solo interpretó, recuerden, él propuso un plan, organizó, distribuyó y alimentó. La señal, por lo tanto, no termina en comprenderla y ya, sino que culmina en acciones con sentido. Si la señal nos invita a reconciliarnos, entonces lo hacemos. Si muestra un camino nuevo, evaluamos y andamos. El que recibe señales y no actúa, se dice que se convierte en un paró, en un faraón en tiempos de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque está endureciendo su corazón a las señales y la verdad que se le está transmitiendo. Se convierte en una persona de oídos sordos y de falta de actuar, gracias a la terquedad y necedad de endurecer su corazón. ¿Por qué? Porque solamente el que recibe señales y actúa es que las honra esas señales. Se convierte entonces en un instrumento de tikún. De aquí depende lo que ustedes quieran ser. Una persona endurecida que a pesar de recibir señales, pero no actúa. O el que se convierte en el instrumento de tikún,
¿Por qué? Porque recibió señales, las escuchó, las interpretó y actuó. De esta manera honra esas señales, convirtiéndose en instrumento de la rectificación. En resumen, queridos alumnos, la guía que emerge de esta Perashat Miketz es la del alma que vive despierta. Aprender a observar con atención, escuchar con fe, discernir con humildad y responder con acciones concretas. ¿Por qué? Porque Hashem no grita, Hashem susurra, no ordena, sino que sugiere. No irrumpe, sino que se oculta en formas, nombres, encuentros, pérdidas, visiones y sueños. Y quien ha sido preparado como Yosef en el pozo, en la cárcel, en el olvido, será quien, al final, entienda el sueño del mundo y enseña a otros a despertarse dentro de él.